Hola, ¿qué tal amigos de Red Comarca? Bienvenidos a nuestros dos invitados de lujo hoy para platicar otra vez, como el año pasado, mi querido Nicolás Anet. Pues de este congreso de filosofía, que en este caso se va a llevar a cabo en Tijuana, y por primera vez, Cana, tenemos la fortuna de tenerte aquí en tu casa. Esta es tu casa, bienvenido. Y pues cuéntenme cómo podríamos comenzar, con qué comenzamos. Pues comenzamos por agradecer a Aquiles la oportunidad y la tercera oportunidad porque nos acompañó también un poquito con la promoción del Congreso en Mérida. Y aquí en Durango el año pasado, y ahora venimos a invitarlos al 7º Congreso de Filosofía por parte de la Federación Nacional de Filósofos, que tendrá como tema a José Vasconcelos, una filosofía trascendental. Y pues agradecer esta invitación y poder platicar un poquito de lo que se va a tratar el Congreso. A ver, cuéntame un poquito la trascendencia de este evento. Siempre han estado ustedes organizando este tipo de eventos que tienen que ver con la necesidad de pensar, de reflexionar no sobre Platón y los filósofos que conocimos cuando leíamos en preparatoria, que era un tema obligatorio, sino y que sigue vigente, ¿no? De alguna forma. El tema es que hoy necesitamos pensar, y hay muchas personas que omitimos de repente por el día a día, quizá, pues que tenemos necesidad de reflexionar los seres humanos, ¿no? Sobre temas cotidianos. Exactamente, sí pensamos, todos pensamos, pero a veces no con la profundidad o la intensidad que debiéramos. Y a veces con un pensamiento muy superficial creemos que hemos resuelto la situación de que nos está envolviendo. Sí. Entonces, por eso es interesante plantear estos momentos de un congreso que nos dé más profundidad sobre el tema que estamos viviendo. En este caso, nosotros el congreso se hace en un contexto de una universidad, de un sistema educativo que lleva por nombre José Vasconcelos y que su tarea principalmente es el desarrollo integral del ser humano, sus dos grandes facultades que es la racionalidad y la voluntad. Y aquí José Vasconcelos tiene mucho que aportar. De hecho, está aportando bastante para este crecimiento de cada persona. Y eso es lo que vamos a tratar en el Congreso. Ya tuvieron dos ejercicios similares, Nico. Decías precisamente Mérida y Durango el año pasado. ¿Cómo fueron esos eventos? ¿Se llena? Que de repente decimos, bueno, un congreso de filosofía el del año 2024, cuando todo el mundo anda extraviado en las redes sociales, o todos andamos extraviados en las redes sociales, como esta precisamente. Platicábamos un poco hace un momento que comenzamos, que retomamos la grabación de este ejercicio porque lo íbamos a hacer en un espacio que resultó muy caluroso, finalmente no. Cuéntame cómo les fue en los congresos anteriores. Pues muy bien. El ejercicio en los congresos es convocar a una comunidad que ya pertenece a nuestra asociación, donde tenemos delegaciones en 8 estados y tenemos en 16 ciudades delegaciones. Y el propósito precisamente es juntarnos en una investigación. Los congresos tienen como propósito exponer temas que previamente se han comunicado, se han investigado, y tratamos de que las conferencias versen sobre los temas precisamente que de actualidad tiene como un fundamento para el bien social. Esto es importante porque cuando nos preguntan qué objeto tenemos como filósofos, el tratar de estudiar la filosofía y comunicarla, todos nuestros temas, absolutamente todos nuestros temas, tienen una incidencia social. Y todos nuestros temas nacen precisamente de la coyuntura que se presenta en ese momento en la sociedad. Hemos manejado, por ejemplo, el tema de la pobreza en Saltillo, el tema de la educación, el tema próximo pasado en la ciudad de Durango. Fue un congreso muy nutrido donde tuvimos
cerca de 60 doctores en bioética, desde luego la bioética tratada como filosofía práctica, dependiente totalmente de una ética realista. Y entonces fue un grupo muy nutrido. Tuvimos a representantes de los colegios bioéticos aquí de los hospitales de Durango. Tuvimos representantes de la Secretaría de Salud. Y para nosotros es importante porque al final del día lo que pretendemos es hacer de la filosofía un ejercicio donde todos, absolutamente todos participamos y que sea accesible comunicativamente. Los discursos de la filosofía teórica algunas veces no se alcanzan. Nosotros procuramos que los discursos de la filosofía teórica se asienten en un ejercicio en la realidad. Y básicamente es lo que todos hacemos. Todo cuanto se hace y se analiza posteriormente, vamos a encontrar un fundamento teórico que lo propone. Cuando el camino se presenta de manera inversa, poco nos damos cuenta de cómo funciona. Pero en realidad, como decimos en filosofía, aquí en política no se ha movido una hoja prácticamente desde que el Dios empezó a dejarnos pensar y el hombre empezó a pensar, empezó a hacer filosofía, nació una ideología y propuso una dirección. Y aquí estamos todos nosotros dependiendo de las decisiones de algunos filósofos que no conocemos, que nunca nos hemos imaginado y que en un momento estuvieron meditando sobre cómo se iba a comportar las personas en el futuro, y aquí estamos nosotros comportándonos y sin siquiera preguntándonos que alguien diseñó nuestra forma de pensar. Pues sí, Pues, así es. y ahorita el tema tiene relación precisamente porque vamos a enfocarnos primero en el pensamiento de un mexicano ínclito, reconocido como escritor, reconocido por una propuesta política. Hay que recordar siempre que fue el primer secretario de gobierno, pero más allá de ser un secretario de gobierno común, digo, un secretario de educación, perdón, común, fuera de lo común, diríamos, porque fue el primero, porque propuso que la educación fuera a nivel secretaría. Él pensaba que no se puede dar la democracia, y esto es para lo que en un momento dado está sucediendo en nuestro país. No se puede dar la democracia sin las condiciones propias para que el ejercicio democrático deje de ser una utopía. ¿Por qué decimos que es una utopía la democracia? La utopía, por definición, es irrealizable, lo que nunca va a suceder. Pues imagínense en un país donde la desigualdad en el ámbito cultural es mayor o mayúscula, la desigualdad en el ámbito socioeconómico es mayúscula, la desigualdad en el ámbito de oportunidades es mayúscula, y luego nosotros hablamos de que la democracia exige un mínimo de equidad. O sea que en nuestro país la democracia es un juego perverso. Y él lo sabe más que nadie porque participó como político en una elección que de antemano sabía que estaba bañada y que iba a perder. Y viene de un proceso revolucionario donde supuestamente quitaron al tirano para poner una tiranía sin que se dieran cuenta de que la tiranía que viniera más perversa. Entonces, yo creo que es un buen momento para reflexionar en el pensamiento que lleva a José Vasconcelos a actuar de determinada manera en sus diferentes ámbitos. O sea, el pensamiento propio, su filosofía propia. Existe una reflexión y podríamos acotar cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, con cualquier parecido con la actualidad. Me gustaría saber a quién va dirigido, porque de repente hoy venían precisamente de una entrevista antes en otro medio de un amigo, saludos a la gente de Soy Laguna, y decía, o me comentabas que el periodista y te dijo, es que mi público es muy joven, y de repente parece que los jóvenes no están interesados en estos temas.
Yo tuve la fortuna de dar clases por primera vez en mi vida, que daba o doy conferencias todavía, pero nunca en estas conferencias tienes un contacto tan estrecho con los alumnos como lo tienes cuando das clases con los chicos. Yo le preguntaba también, porque puedo no ser muy crítico de los alumnos y lo he sido, respecto de esta sensación que me da de verlos no solamente como extraviados, sino poco interesados en absolutamente todo. El maestro, desde mi perspectiva, se convierte en un entretenedor que las universidades contratan para que los alumnos pasen el tiempo en la universidad, pero no necesariamente para que aprendan. Y de repente la pregunta sería, ¿y hay público joven en tus congresos? Sí, poco, pero sí. Poco, pero sí. Hablar de José Vasconcelos es hablar de este tema tan actual como en su momento lo fue para José Vasconcelos. Hay que recordar que él es el fundador del Ateneo de la Juventud, él es de los fundadores, que después fue el Ateneo Mexicano y que fue un grupo de jóvenes muy usados en su momento, que desafiaron el sistema, que desafiaron la forma de cómo se hacía educación en ese momento y se dieron a la tarea de construir un mejor país. El problema es que en este momento en el país parece ser que la modorra existencial en los jóvenes es lo único que está ahí. Que priva. Y la verdad es que no es cierto. Tenemos una sociedad muy compleja, manipulada desde hace muchísimos años. Nada de lo que sucede al azar y nada de lo que sucede de manera espontánea. Nosotros somos unos perseguidos del sistema, un sistema ideológico que nos quiere de alguna manera somnolientos, que nos quiere de alguna manera incapaces de reaccionar y que nos quiere de alguna manera también, válgase la palabra, imbéciles. Pueden consultar la palabra, no hay una palabra altisonante en decir que nos quieren imbéciles. Este problema de tratarnos como niños de 2 años sin una madurez intelectual y ponernos en el límite del diálogo con el discurso que ellos mismos han elaborado a través de lo que en un momento dado ha sido la mecánica lingüística en la que ha imperado la razón. O sea, no se puede construir un buen razonamiento con una falsa premisa, pero no se puede construir un buen razonamiento con un lenguaje tan avieso, con un lenguaje tan limitado. Y esto ha pasado durante años. Y desgraciadamente, pues nosotros somos producto de toda esta mercadotecnia del lenguaje, de toda esta mercadotecnia de la mercadotecnia, que a final de cuentas lo que produce son consumidores y la economía no trabaja sin consumidores y poco hemos explorado el mundo del pensamiento. Para aventurarse en el mundo del pensamiento dejaríamos pues de lado todo esto que se nos propone desde las nuevas tecnologías, las nuevas redes, para empezar a estar un poquito más con nosotros mismos y empezarnos a preguntar verdaderamente quiénes somos y qué queremos. No preguntarnos como la masa, cuál es el vestido que me voy a poner o cuál es el tinte de moda, por qué las uñas con brillitos van a estar de moda o el color rosa o etcétera, porque ese es el alimento que tenemos en el espíritu. Al final del día, el alimento que recibimos ideológico es lo que tenemos en nuestra formación. Y eso es lo que se expresa. Por eso cuando la sociedad la descubrimos como conflictiva, cuando descubrimos una sociedad confusa, cuando descubrimos una sociedad poco participativa, no hay que preguntarnos por qué, sino quién y cómo están dirigiendo esa. Ya hace mucho tiempo, cuando se publica La filosofía de las masas, Ortega,
Es el mismo problema. Pero es el mismo problema que tiene Vasconcelos, es el mismo problema que diagnostica Ortega y Gasset. Y es el mismo problema que ahorita lo diagnostican Norberto Bobbio y una serie de filósofos que están estudiando el problema y dicen, oye, no hemos avanzado en nada. La pregunta es, ¿a quién le interesa que no avancemos nada? Y yo creo que los medios de producción tienen mucho que explicar en ese sentido. Y las conductas formales en la educación tienen mucho que explicar en ese sentido. Me voy a devolver a Vasconcelos. En su tiempo, Vasconcelos, el filósofo que dictaba las normas en la cultura y en la educación, era John Dewey. Y estaba premiando en la cultura americana porque era parte de un proceso donde se estaba apropiando el gobierno de lo que en un momento dado después fueron las grandes cadenas de producción. Entonces, ¿qué es lo que proponía Dewey? Pues un pragmatismo educativo. O sea, usted no sepa más que lo que le va a ayudar para producir. Y entre más sepa de lo que le va a ayudar para producir, mejor va a vivir porque le vamos a dar más incentivos. Y en contra de eso, precisamente, José Vasconcelos propone su modelo educativo donde dice, no, espera. Las dimensiones del hombre son muchísimo mayores. Tiene una dimensión espiritual, pero también tiene una dimensión artística, tiene una dimensión estética. Y entonces en su programa piloto desde la Secretaría de Educación, precisamente la cultura era parte de la especialización tecnológica. O sea, no puedes tener simplemente obreros, tienes que tener personas que tengan criterios propios, que se maravillen de su ser, que se maravillen del ser que está allá afuera y que participen como si participaran de sí mismos del ser que está al lado, que eso es lo que en este momento priva. O sea, somos una sociedad solipsista, pendiente de cada uno de nosotros. Y el otro, pues que se rasque con sus propias uñas. Pues es muy triste, pero si analiza uno o le da seguimiento histórico desde los procesos filosóficos, se da uno cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. Estamos en un problema serio y muy serio. Sobre el Congreso, las fechas, cómo encuentra uno la información. Una cosa importante, nosotros hacemos un gran esfuerzo y el Congreso van a poder participar. Los que no me puedan acompañar físicamente, lo pueden hacer a través en línea y va a ser sin ningún costo. Gratis. Entonces, O pues sea, a la gente presencial, a la gente que vaya al Congreso Telcuán igual es gratuito. también ese es el esfuerzo que hacemos. Como dice, gratis te lo doy, pues gratis reparte. Oye, perdón, ¿y de dónde sacan los recursos para hacer esto? Gracias, doctor Güey. Ok. No, la verdad es que esto se financia con recursos propios Gracias. y con recursos de amigos. O sea, ustedes tienen la voluntad de invertir en esto para regalarlo a la gente. Entonces, Yo creo, dice, en filosofía decimos que nadie da lo que no tiene. Y eso es ser muy miserables porque todos tenemos un poquito que dar. Y la verdad es que soy bien egoísta y a mí me gustaría que me dieran mucho. Tengo que hacer que las personas tengan mucho para que nos regalen un poquito de lo mucho que tienen. En este sentido, llevar cultura, llevar una propuesta filosófica, yo creo que es un pago muy generoso. El que en un momento dado podamos incidir en el pensamiento de alguna persona que lo reproduzca para mejorar este país. Como lo expresaba al principio, el objeto de la FENAFIL nace precisamente de comunicar contenidos de los problemas que se han presentado coyunturalmente en el país y abonar un poquito a una solución real, porque se abona mucho, pero a soluciones mágicas. Yo creo que vale la pena esforzarnos un poquito
En esta ocasión el grueso del Congreso va a quedar por parte de la Universidad José Vasconcelos, que en esta ocasión nos están apoyando. A nosotros nos tocó nada más llevar algunos conferencistas. Muy importante para este evento, José Vasconcelos es uno de los primeros filósofos mexicanos y creador precisamente de la Sociedad Mexicana de Filosofía. Es la institución más acreditada de filosofía en este país. Vamos a contar con la presencia de la doctora Beuchet, que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Filosofía, y nos va a compartir un poquito de la experiencia de este proceso que se dio desde José Vasconcelos hasta nuestros días. Ha pasado por la Sociedad Mexicana de Filosofía personajes muy interesantes como la doctora Luz García Alonso, que acaba de fallecer hace poquito, pero ella era precisamente la directora a nivel nacional del Consejo de Filosofía, y ella puso su granito de arena para que antes de que vinieran estos libros que son una verdadera monserga, para que los... ¿Refieres a los libros de texto gratuitos? Sí, la doctora, para que metieran un poquito en valores, para que no fueran del todo libros ideológicos. Es muy poco lo que se puede hacer o lo que se puede incidir, pero bueno, se pone en el estudiar. Y el anterior a la doctora Alonso fue el doctor Agustín Basabe Fernández del Valle, que es uno de los filósofos más reconocidos a nivel mundial. En ese sentido, bueno, pues parece ser que la institución formada de José Vasconcelos a nuestros días, pues ha apoyado muchísimo el campo cultural en México. Y no solo en México, porque allende fronteras de Latinoamérica es ya reconocida en la Sociedad Mexicana de Filosofía. Y bueno, pues nosotros nacemos al seno de la Sociedad Mexicana de Filosofía y hoy nos sentimos cobijados. Por la... Muy bien. ¿Pues algo más que quieran mencionar? Y pues José Vasconcelos tiene muchas aportaciones, pero de las que vamos a darle énfasis. Primero, él hace un esfuerzo por generar una filosofía hispanoamericana. Y te dice, bueno, pero ¿cómo puedo la filosofía si la filosofía es universal? Bueno, pues él decía que había que generar una filosofía hispanoamericana para poder incrustarnos o entender la filosofía universal. Y decía, hay otras filosofías que se dan a nivel mundial, pero también tienen mucho peso su nacionalismo o son muy particulares. Y si recordamos, bueno, pues en Alemania tenían una forma de ver la filosofía, en España otra, etc. No te puedes desprender de tus raíces, ¿verdad? Porque es la circunstancia y el contexto del libro. Y él decía, vamos a crecer mucho y apostar más si primero nos cobijamos en la filosofía hispana. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en común. También él aporta, en ese sentido general, aporta también su pensamiento acerca de qué no es filosofía o cómo se puede utilizar la filosofía reduccionista para formar un ser humano precisamente como pedido, para que sea obrero, para que sea técnico, para que sea una persona manipulable. Entonces, eso no se hace. Y él hablaba de lo que comentábamos, ¿qué se pierde o de qué se está perdiendo los jóvenes actualmente? De tener intimidad. Es el problema. Sí viven para sí mismos, pero no por intimidad, por egoísmo. Y la intimidad es estar contigo mismo, platicar de tu propio crecimiento como ser humano y dejar que alguien te ayude a desarrollar todas tus potencias espirituales, que es la inteligencia y la voluntad. Esa intimidad, si no se tiene, entonces estás vaciado y eres muy manipulable. Te pueden mover como un títere, una marioneta, porque no te conoces ni te valoras. Él aportó mucho a esto. Y otra de las cosas que tenía decía, no basta la ciencia como ciencia, la racionalidad pura, para entender tu naturaleza. Está más allá. Entonces hay que ser más allá de la inteligencia. Estamos en el amor.
en estética, en la belleza, en lo que no se puede expresar con palabras en conciencia. Porque el ser humano dice, estamos aquí pasajeros, vamos a otro lado. Y esto no nos da. Y eso no era porque reniegue la ciencia, sino al contrario, hay que saber utilizar toda la ciencia, pero a favor nuestro. Ahorita decíamos que los medios, las redes, puede ser o tu enemigo o tu amigo, según como tú lo uses. Una creatividad sabrá sacarle más provecho que simplemente como una golosina está probando dulces de aquí de todos lados y no se acuerda que en su ser humano que todo lo que hay aquí es creado y a su servicio. Eso sería cosas de eso. También volvió un libro llamado La Raza Cósmica, mismo damos uno de sus bestsellers, y él apelaba de que pudiera verse una unión de todo lo que de las etnias que hay en el mundo, que por lenguaje le llamamos raza, que la raza blanca, que la raza amarilla, que la raza negra, que la raza mongólica, y la mestiza decía, es que debemos ser una sola raza, y si todos aportamos, todos vamos a ganar, y vamos a ser un ser humano y va a vivir mejor en plenitud. Entonces hay muchas aportaciones que hay que valorar, y su campo más amplio lo hicimos ahorita, me han dicho, en la educación. Me interesó mucho la educación rural. Dijo, no podemos tener a los campesinos, aborígenes o indios fuera de la educación rural también, la educación urbana. Tenemos que darle mucha cultura porque son seres humanos. Y eso lo llevó a formar, después del Ateneo, escuelas, bibliotecas, y mandó a editar todos los libros clásicos. Y lo repartió en el país. Llegabas tú todavía se edita y llegabas a ciertos vecinos rachos. Había hermanos libros clásicos, cuentitos que era para enriquecer precisamente el ser humano. Entonces, las cosas de una persona mexicana que aportó mucho y que ahora, pues, todos vamos a tratar de hacer ese reconocimiento de la vida de nuestros Dios. Muy bien. Nico, algo más de invitación finalmente para que la gente activa. Nos estiramos. Se recuérdenles la fecha, recuérdenles el lugar y dónde lo van a poder ver, sobre todo también a toda la gente que nos quiere seguir a través de redes. Los esperamos en la ciudad de Tijuana el día 28 y 29 de julio. El lugar del evento va a ser el Centro Estatal de las Artes. Para inscribirse en www.fenafin.org y en la Sociedad Filosófica de la Laguna Sofía ASEC van a aparecer los formatos de inscripción. A los que participen, se inscriban y los podamos monitorear para que estén ahí en las conferencias, pues les vamos a hacer llegar su reconocimiento. Nos ha ido muy bien aquí, porque si bien ahorita estamos manejando el chiquito de las redes sociales, los últimos 3 congresos hemos tenido con nosotros compañeros desde Argentina. Claro, no, es otro nivel. Sí, claro. Se han conectado 4 universidades como grupo de estudio. Se nos conectan la universidad, están ellos en un salón. Y para nosotros primero es magnífico, es un público crítico, es alguien que va a valorar lo que nosotros estamos haciendo y que desde luego va a poner en tela de juicio uno de nuestros argumentos, y eso enriquece. Al final del día eso enriquece. Entonces, nosotros encantados con las redes sociales en este sentido. No, pues son maravillosos para eso. Por ejemplo, no llegaríamos muy lejos si no está aquí en Aquiles con sus redes sociales. Exacto, si no, y si no existiera el medio como tal, por eso. Entonces, no todo en las redes sociales está mal. Parece ser que depende mucho de quién está detrás. De que está detrás del texto. Así es, totalmente. Depende mucho del público, ¿no? De la gente. Entonces, pues no hay nada que agradecer aquí. Es que tu invitación, tu paciencia es que estos temas de repente suenan sosos. Y a ratos, cuando no los conversa uno, cuando es la primera plática, quizá, pero cuando ya te sientas a escucharlo, la verdad es que te hace mucho sentido. O a mí es lo que me pasó
cada vez que tengo la oportunidad de entrevistarte a ti y de entrevistar a las personas a las que vamos a entrevistar, por cierto, vía Zoom, son la mayoría conferencistas que no están en la comarca lagunera, los vamos a entrevistar vía Zoom para que cada uno de ellos pues hable un poquito de lo que va a tratar la conferencia, del tema que va a desarrollar, porque creo que es la mejor manera que tenemos para promover. Y es una retroalimentación. Yo siempre que hacemos estos ejercicios creo que la riqueza que se da en el momento de la ponencia es una retroalimentación muy positiva. Uno nunca alcanza esto. No. Entonces, cualquier mirada ajena puede poner el punto donde... Muy bien, pues gracias y qué bueno que vinieron. Esta es su casa. Querido Nico, gracias otra vez. Esta es tu casa. Bienvenido. Gracias, muy amable. Y amigos, gracias por ver otro videito de estos que publicamos en Red Comarca. Tratamos de hacer cosas interesantes. Por favor, denle like y compartan este contenido. Acuérdense de las fechas de este Congreso de Filosofía, de la gente que puede ir a Tijuana, Baja California. No se lo pierda, porque va a estar muy, muy interesante. Ya nos vemos en Tijuana y gracias otra vez. Gracias.